Crecer en un rancho con mi abuelo puede ser una experiencia de ensueño sobre el papel, al menos. La realidad es que ese lugar siempre tuvo una aura inquietante y oscura que durante años pareció llamarme. Para mí, los sucesos paranormales nunca fueron realmente causa de miedo. Los viví a diario durante 33 años. Artefactos cambiando de lugar, juguetes moviéndose como si tuvieran vida solo para estar estáticos un segundo después de que pensaba verlos moviéndose. Incluso las famosas brujas. Ahora las ahuyentaba a tiros cuando las veía bajar como guajolotes o bolas de fuego. Nada me era desconocido, aunque sabía que cualquier otro en mi posición ya habría perdido la cabeza. El paso del tiempo fue devastador con mi abuelo, que perdió la capacidad de caminar cuando le cortaron las piernas, cortesía de la diabetes. Para un hombre de campo eso es devastador. De cualquier forma se las arregló para continuar trabajando en su silla de ruedas y a veces arrastrándose. El viejo rancho, incluso en su extrañeza, no tenía nada nuevo que ofrecerme. En algún momento consideré que todo era parte de una vida normal. Una noche de abril las cosas se rompieron. Empezó con ruidos de risas en la noche. Nada demasiado extraño tomando en consideración que teníamos un becerro recién nacido que no estaba dispuesto a perder por esas repugnantes brujas. Salí con la escopeta cargada. Mi abuelo ya estaba despierto cuando pasé por su cuarto. Aunque yo sabía que eran brujas, él estaba extrañamente asustado. Y antes de salir me aventó el rosario de mi abuela. Me lo enredé a modo de pulsera y salí apuntando. Los focos que teníamos cerca de los corrales daban luz, pero muy poca, como si las tinieblas estuvieran devorando la luz. La quietud de la noche se rompía de vez en cuando con esas infernales risas que tenían un eco aterrador. Entré al corral y encontré el pequeño becerro ileso. Recorrí los otros corrales, listo para disparar, pero nada, solo las risas. En el inicio no tenía razón para pensar otra cosa más que ellas. Las voces eran indudablemente de mujer, pero empezaron a hacerse más graves, incluso guturales. Todos mis sentidos estaban al tope. El nerviosismo, la adrenalina y el miedo en su punto más alto, resultando en mis manos rígidas y sudadas. Fue en ese momento cuando lo vi. Un bulto entre los árboles de al menos 2 metros. Ni siquiera lo pensé cuando disparé, pero esa cosa se tiró al piso. Corrí hacia los árboles, pero solo escuché pasos cortos. Disparé en dirección del sonido solo para escuchar la risa burlándose de mí. Lo que sea que fuera, no era una bruja. Ese no es su modo de atacar ni de presentarse. Al regresar dentro, mi abuelo ya estaba en su silla de ruedas. No eran brujas, ¿verdad? Me preguntó en un tono que me decía que él ya sabía qué era lo que andaba allá afuera. Me quedé callado. Mañana va a regresar. Vete a acostar. Yo me voy a quedar con el rifle vigilando. Tú llévate tu escopeta por si es necesario que salgas rápido. Aunque yo pienso que por hoy no vamos a tener más sorpresas, me dijo. Me fui en silencio y me recosté. No volví a escuchar nada esa noche. Por la mañana encontré a mi abuelo dándole de comer a los animales. Dejé unas marcas por fuera de la barda. Ráscale 1 metro a cada una y entierras esto. Me dio unos pequeños sobres de tela con algo dentro, pero me dijo que no lo abriera. Me puse a trabajar porque eran 13 marcas y era mucho trabajo.
Todavía recuerdo que terminé todo a las 3:33. Fue muy cansado. No entendía para nada qué era todo esto. Habíamos pasado por demasiadas cosas y nada de esto jamás fue necesario. Incluso cuando nos atacaron los nahuales. Entré a la casa cansado. Mi abuelo había estado atendiendo a la gente que iba por las cosas que vendíamos. Huevo, carne, verdura, todo lo que una granja puede producir. Durante años nos salvamos de los narcos, pero no de lo que el infierno escupía. Durante la comida, no pude evitar preguntarle al abuelo qué diablos estaba pasando. ¿Te acuerdas del tronco que está en el campo?, me preguntó con esa voz profunda que lo caracterizaba. ¿El que está hueco?, respondí. Sí, ese. Bueno, pues, cuando tu abuela y yo recién nos habíamos casado, mi mamá me contó que en ese árbol habían quemado a un brujo en tiempos de la Revolución. Después de un tiempo, los dueños de las granjas del pueblo habían experimentado pérdida de ganado. Todos hablaban de algo grande, un animal similar a un perro, que después de destruir el ganado se burlaba de ellos con diferentes voces. A veces eran voces de niños, otras voces de mujeres que confundían con brujas, pero siempre cambiaba por una voz de hombre que se convertía en un rugido. No conozco muchas brujas que no haya descabezado al final, pero por lo que sé y entiendo, hasta ellas le tienen miedo. Un día, mis dos hermanos y yo nos cansamos de perder animales e hicimos guardia cerca del tronco, cada uno con su respectivo rifle. A medida de que el día pasaba y la noche comenzaba a caer, el ambiente se tornaba más y más denso. Los animales del campo, que usualmente llenan de sonido todo, se empezaban a callar, como si su instinto les dijera que había un depredador cerca. La noche llegó y el silencio estaba jugando con nuestras cabezas. Empezamos a escuchar voces. Cada uno escuchábamos algo diferente. En algún momento en esa confusión el tronco se prendió en llamas. Eran tan intensas que incluso nosotros a unos 20 metros sentíamos el calor como si estuviera enfrente. Nos asomamos por detrás de uno de los árboles y lo vimos. Un perro, negro, de pelaje espeso. Sacaba humo como si el fuego lo hubiera quemado. Parecía un lobo, pero no era un lobo. Caminaba en dos patas y sus ojos eran rojos. De pronto el fuego se apagó y ese animal se fue caminando como un hombre. No me da pena decir que los tres estábamos orinados. Nos recompusimos y nos fuimos entre los árboles siguiéndolo. El silencio se rompió cuando empezamos a escuchar las risas. Estábamos cerca de la granja de don José García y supimos que sus animales eran la siguiente víctima. Cuando se acercó a los corrales salimos y empezamos a tirarle. Don José salió con la escopeta en mano y se nos unió. El perro corrió en sus dos patas y de un zarpazo le voló la cara a don José, que cayó muerto ahí mismo. Cuando se nos iba a ir encima a nosotros, le dio un tiro directo al hocico. La bala le salió por la parte de atrás de la cabeza, pero no dejaba de reírse. Se echó a correr de regreso a su tronco, pero fuimos atrás de él. Lo correteamos lo más que pudimos. No me preguntes cómo. Yo creo que Dios me dio la puntería, o realmente no sé, pero antes de que se metiera, logré darle en una de las patas de arriba. La pata quedó tirada en el campo. Esa cosa se metió a su tronco, pero cuando fuimos a ver realmente no había nada. Es más, ni siquiera estaba caliente por las llamas o quemado, nada.
simplemente desapareció dentro del tronco. Después de ese día todo fueron nahuales, brujas y los duendes del camino de árboles. Nada del otro mundo. Pero ayer, cuando escuché esas risas, yo sabía que no eran brujas. El abuelo se metió a su cuarto y salió con una bolsa roja de tela. Me la dio. Dentro estaba la pata de perro más grande que yo había visto. Mira, hijo, esa es la pata. Lo que enterraste eran pedazos de ella, para que sepa que si se mete aquí va a salir peor. En la mañana tenía mucha curiosidad por saber por qué, después de tantos años había regresado, pero una de las señoras que vino por su mandado me comentó que los hijos y los nietos de aquel brujo habían llegado al pueblo y se estaban quedando en las casas nuevas, las que están pegadas a la carretera. Lo único que eso me dice es que la familia es igual o peor. Son 6 los familiares y parece que todos andan en lo mismo. Después de esa plática el abuelo agarró y se fue con el becerro, el recién nacido. Yo me preocupé, no me asusté. Toda mi vida estuve consciente y cuidando nuestro rancho de cosas que el mundo da por sentado que son fantasías o leyendas de pueblo. Preparé mi escopeta y mi abuelo ya tenía cargado su rifle al llegar la noche. Volvimos a escuchar las risas del perro y estuvimos atentos con todas las luces apagadas. Vimos el bulto del animal a lo lejos, pero esta vez nos acercó. Se quedó parado riéndose a la lejanía. Escuchamos cómo esas voces se alejaban y regresamos a la cama en alerta los dos. El resto de la noche transcurrió en silencio, un silencio aterrador incluso para mí. Solo escuchaba el viento chillando por las ventanas. La mañana siguiente, nubes de tormenta cubrieron el pueblo, aun cuando estábamos en épocas de calor, y un frío se apoderó de todo. No hubo rumores de pérdidas de animales. Fue peor. 6 recién nacidos desaparecieron esa noche. El único testigo de los raptos fue la señora Agustina López, que cuando vio que su bebé no estaba salió corriendo por temor a que las brujas se lo hubieran llevado. En vez de eso, vio 6 figuras que corrieron mientras el bebé lloraba. Toda una casualidad que fueran 6 los miembros de la familia del brujo, ¿no? Pero así como mi abuelo tuvo el valor para quitarle una pata a ese perro, yo me he autoimpuesto la misión de acabar con cada uno de los miembros de esta asquerosa y miserable familia. Y esta noche empieza mi cacería.